normativa y motivación fáctica que tendría que tener la resolución constitucional de este juez o de estos jueces y tribunales de garantías. Y obviamente vamos a ver desde la perspectiva de los jueces, donde ustedes obviamente no son operadores judiciales, no son autoridades jurisdiccionales, no sé si es que hay algún colega en aula que sí lo sea, pero que entiendo que la mayoría son abogados, van a poder adecuar, ¿no?, esta argumentación jurídica que tiene que desplegarse en la resolución constitucional, ¿no?, desde la relación de los hechos, ¿no? Eh, sí, ¿no?, de los hechos, tanto del accionante, de la parte accionante, del demandado, de los terceros, del amicus, que digamos es la parte descriptiva de la resolución constitucional desde el punto de vista de la estructura de la resolución constitucional, pero también vamos a ver cómo se tendrían que ir precisando los hechos probados, ¿no?, en las conclusiones que llama el Tribunal Constitucional en la sentencia, y sobre todo la argumentación jurídica, desde fundamentos jurídicos que no empiezan con los fundamentos normativos y fácticos y se decantan en un por tanto, sino que además primero eh, se delimita los problemas jurídicos que va a resolver ese juez o tribunal de garantías en audiencia, para luego desplegar toda la carga y cadena argumentativa tendiente a resolver esos problemas jurídicos que están llevando las partes procesales dentro del proceso constitucional, ¿no? Vamos a ver cuán importantes son los principios de claridad de la decisión, el principio de comprensión efectiva, ¿no?, las solicitudes de reparación integral y esa constante que ya ha entrado al lenguaje jurídico constitucional del sistema de reparación integral de derechos, ¿no? Y cómo va razonando el juez y va fundamentando oralmente en la audiencia esa resolución de fondo, ¿no?, que tiene un ex ante, ¿no? Un ex ante que sería precisamente la presentación del memorial de demanda, de acción de amparo, el informe de la autoridad o persona recurrida o demandada, ¿no? Los alegatos de los amicus curia de manera escrita, pero también la importancia que tiene de la argumentación jurídica oral que se haga en la audiencia pública para que venga a desencadenarse, ¿no?, en esta resolución. O sea, cuál sería el papel, el rol de los abogados y de las partes dentro del proceso constitucional de amparo, ¿no? Ese es prácticamente, digamos, el objetivo de ir analizando. Lo vamos a hacer con casos concretos, ¿no? Eh, en algunos casos hipotéticos, pero otros voy a tomar en cuenta, digamos, ya sentencias emitidas por el propio Tribunal Constitucional, donde se hace un resumen de la resolución del tribunal o de los jueces de garantías para entrar en esta lógica de análisis de la resolución constitucional, ¿no? Entonces, esta semana les había dicho que, bueno, pienso, hoy es miércoles, mañana jueves, terminar con estas reglas procesales comunes para el desarrollo de la audiencia pública de amparo, ¿no? Eh, y habíamos hablado de muchas cosas, y en ese sentido, ayer, cuando yo les proponía un caso de análisis y habíamos concluido de que sí, el Tribunal Constitucional sienta, si ustedes quieren, un precedente constitucional que permite aportar, producir y valorar prueba testifical en la audiencia pública de amparo, una de las colegas señalaba que la prueba testifical, entiendo yo, entendía que la audiencia pública solamente es indiciaria, decía, ¿no?, como una regla general. Entonces, eso me llamó mucho la atención y ahora he querido
dejar claro ese tema por la inquietud precisamente de la colega, con un ejemplo muy concreto y muy de la cotidianidad en el ámbito procesal constitucional, ¿no? El amparo por medidas de hecho ante avasallamientos, o sea, es el pan de cada día. Y este tema nos puede llevar a un buen puerto para explicar precisamente el testimonio cuando opera como prueba directa y ese testimonio, prueba testifical, cómo puede operar de manera simplemente indiciaria en una audiencia, ¿no? Entonces, nos tendríamos que imaginar en un proceso precisamente constitucional, de amparo constitucional por medidas de hecho ante un avasallamiento, que el propietario presenta su acción de amparo constitucional y dice, bueno, han avasallado mi propiedad con medidas de hecho. Y obviamente nos saltamos porque ustedes ya han estudiado la acción de amparo y ahorita estamos en la fase de la audiencia y fundamentación. En la audiencia, como lo permite la jurisprudencia, este precedente que ayer estudiábamos, 600, contenido en la sentencia 651 que habló 2021, sala tercera, amparándose este propietario accionante de amparo en esa sentencia, propone testigos en la audiencia. Entonces, ¿cómo esos testimonios operarían como prueba indiciaria y en qué medida podrían operar o aportarse y valorarse como prueba directa, ¿no? Como una prueba directa? Entonces, obviamente, recordando la teoría de la valoración fáctica y de los hechos probados, ¿no? Y ahí hay un librito muy bonito de Marina Gascón Avellán, La prueba de los hechos. Eh, si el testigo, por ejemplo, en la audiencia declara y dice, en el momento del avasallamiento a la propiedad privada, en ese preciso momento, yo he visto que tales personas han ingresado con maquinaria pesada, han roto los alambrados, han cortado y talado árboles centenarios, no sé, ¿no? Y ese testimonio es conteste con otros. Inclusive no solamente podríamos complejizar un poco más, no solamente los testigos, digamos, de cargo de la parte accionante, sino también podría haber de alguna forma de la parte demandada. Pero bueno, nos quedemos con la parte accionante. Entonces, aquí no hay, no se puede hablar de ese testimonio, de este medio probatorio de la prueba testifical como una mera prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque el testigo está observando directamente la acción principal, que sería el acto de avasallar una propiedad privada. Pero si ese testigo dice, bueno, yo no he visto el momento en que han entrado los avasalladores al predio, sino que en noche antes yo he visto que había maquinaria y rondando gente queriendo ingresar, obviamente esa prueba, ¿no? No está aportando directamente al hecho base que se tiene que probar. Y en ese caso sí la prueba es indiciaria. Pero en el otro caso no es una prueba indiciaria y el juez tendría que valorarla como un medio probatorio pleno, ¿no? Obviamente, bajo el principio de integralidad de la prueba y valoración conjunta, va a tener que corroborar con otros medios probatorios, que generalmente en avasallamientos son denuncias ante la policía, ¿no? Del momento en que han entrado, actas notariales y no sé quiénes habrán tramitado acciones de amparo, pero son esos medios probatorios para probar que determinadas personas han ingresado a un predio a avasallar, ¿no? Inclusive hasta notas de prensa se pueden presentar en muchos casos para demostrar, ¿no? De que ha habido ese avasallamiento. Pero aquí nos estamos, digamos, enfocando en esa prueba testifical, en los testimonios que se van a dar directamente en la audiencia pública y que habría que hacer esa diferencia, ¿no?
entre una prueba testimonial como meramente indiciaria, ¿no? A una prueba directamente, a una prueba plena, ¿no? El testimonio como prueba plena. Entonces, este ejemplito yo creo que nos despeja toda duda, ¿no? Para contestar un poco el, la inquietud o la aseveración tal vez que tenía su compañera, ¿no? La colega que ayer habló sobre ese tema. Bueno, pasando ya de esta aclaración que me parecía que era importante hacer, entonces seguimos con las reglas procesales comunes que debemos conocer todos sobre el desarrollo de la audiencia pública de amparo. Entonces, con la misma metodología que los 2 días anteriores, les, les, les comento un caso donde también vamos a resolverlo con esas 3 bases y esas 3 fuentes, ¿no? Normativa, constitución, código procesal constitucional, jurisprudencial, sentencias o autos, ¿no? Y en algunos casos hemos visto inclusive como fuente las buenas prácticas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, imaginémonos que un juez o tribunal de garantías concede la tutela. Nos estamos adelantando a esas reglas comunes después de la resolución de fondo, ¿no? Hemos dicho que la resolución de fondo, la fundamentación, la vamos a ver la próxima semana o tal vez el viernes. Pero aquí hay una concesión. El juez ya ha emitido una resolución de fondo, ha encontrado que ha habido violación a derechos fundamentales, garantías constitucionales, inobservancia de principios, ¿no? Y concede la tutela. A ver, hago un paréntesis. ¿Los principios se vulneran, se violan, al igual que los derechos y las garantías, o los principios se inobservan? ¿Alguien sabe esa diferencia? Doctor Alejandro, es muy común utilizar en el lenguaje de la argumentación jurídica, es decir, se han violado los principios, ¿no? La vulneración o violación porque el sujeto, ¿no? De derechos, el legitimado activo, es una persona individual o colectiva. Ahora inclusive se ha ampliado esa legitimación a la naturaleza como sujeto de derecho. Sí se violan, ¿no? Los derechos y las garantías constitucionales. En cambio, los principios y los valores se inobservan porque son el paraguas configurador de la violación a derechos y garantías. Pero bueno, digamos eso como una precisión que el tribunal ya ha precisado, ¿no? Eh, para que se utilice correctamente el lenguaje jurídico. Bueno, pero les decía, nos pongamos en la situación de que ya hay una resolución de concesión de tutela. Nuevamente utilizaremos nuestro ejemplo anterior contra particulares por medidas de hecho, ¿no? Puede ser un avasallamiento o el corte de servicios de agua y luz del propietario a los inquilinos, ¿no? Y que en este último caso, digamos, se concede la tutela y se ordena, ¿no? Como una medida producto de la concesión, la restitución inmediata de los servicios de agua y luz, ¿no? Que se cortaron arbitrariamente por el propietario. Y la parte demandada, ¿no? En la acción de amparo, este particular se niega a cumplir. Y presenta su memorial y dice, señor juez de garantías, o señores de la sala primera, segunda, tercera, cuarta, ¿no? Constitucional, ¿no? Mm, no debería, ¿no? Aduciendo de que no va a acatar la orden, de que inmediatamente se restituya el servicio de agua. Y el argumento es de que está en revisión en el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto hay un efecto suspensivo del fallo. ¿Cuál sería
la actuación correcta del juez o tribunal de garantías y la base normativa eh, para responder ante este memorial. ¿Cuáles son los efectos de la concesión de un amparo? ¿Tiene efectos suspensivos cuando va en revisión el fallo de la resolución del tribunal o juez de garantías? ¿O la concesión implica que debe cumplirse inmediatamente las medidas emergentes de esa concesión? En este caso, la medida emergente de esa concesión es la restitución inmediata de los servicios básicos. No tiene efecto suspensivo, doctorita. ¿Ya? ¿Cuál Tiene que, sería la base normativa? claro, tiene que cumplirse de manera inmediata, doctora. ¿Ya? ¿Cuál es la base normativa constitucional y legal? El Código Procesal Constitucional, en su artículo 36, en el numeral 8, doctora, establece: la resolución que conceda o deniegue respectivamente la tutela solicitada será emitida oralmente en la audiencia inmediatamente ejecutada. Su lectura implicará la notificación a las partes, que también las recibirán por escrito mediante copia legalizada. Pues nos dice Ya, que es de cumplimiento inmediato. muy bien. Y además, a ver, leamos el 40, el artículo 40, parágrafo primero del mismo Código Procesal Constitucional, ¿qué nos dice? Artículo 40. Ejecución inmediata y cumplimiento de resoluciones. Parágrafo primero. Las resoluciones determinadas por una jueza, juez o tribunal en acciones de defensa serán ejecutadas inmediatamente, sin perjuicio de su remisión, para revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo establecido en el presente código. Excelente, entonces sería la base legal, ¿no? El 36.8 que acaba de leer el colega y el 40, parágrafo 1 del Código Procesal Constitucional. ¿Y cuál sería la base normativa constitucional? A ver, leamos el 129.5 de la Constitución. ¿Puedo leer, doctora? Sí, adelante. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia, se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por ley en el Excelente. capítulo de la acción de amparo constitucional. Entonces, otra norma, bueno, tendríamos que empezar por jerarquía normativa, el 129.5 de la Constitución, el artículo 36, inciso 8 y 40, parágrafo 1 del Código Procesal Constitucional, que nos dicen, toda concesión de amparo constitucional tiene que ejecutarse inmediatamente. Y la lectura de la sentencia en la audiencia ya implica la notificación a las partes. Y además, obviamente, el 129.5 hay que concordarlo con el 179 bis, ¿no? Cualquier desobediencia a resoluciones constitucionales es delito, ¿no? Es un tipo penal tipificado el incumplimiento, ¿no? A resoluciones constitucionales. Ahora, tenemos base constitucional, base legal y base, nos faltaría una base jurisprudencial, entre millones, ¿no? Yo les he traído una por la particularidad donde se amonesta a las autoridades jurisdiccionales, jueces o tribunal, no me acuerdo si era juez o tribunal de garantías, donde se retrasó la ejecución inmediata de la concesión de amparo. Y ahí el tribunal, en esta sentencia constitucional 1031, quebrado 2022, sala primera, ¿no? Amonesta, ¿no? Al juez o al tribunal de garantías
y le recuerda toda esa base normativa que estamos estudiando, ¿no? Que toda resolución constitucional que concede la acción tutelar debe ser inmediatamente ejecutada sin excepción alguna, no siendo excusa el hecho de que se encuentre en revisión, porque ello no causa la suspensión de su ejecución. O sea, no es excusa decir, he remitido a Sucre, mi resolución constitucional está en revisión en Sucre ante el tribunal y por lo tanto no puedo ejecutar las medidas que he dispuesto. Es de cumplimiento inmediato. ¿No es cierto? Disculpe, doctora, ¿cuál era la sentencia? 1031, quebrado 2022, sala primera. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir. ¿Qué ocurre después de emitida la resolución de fondo de la sala constitucional, del juez o tribunal de garantías, del juez de garantías? Una vez que emitido, ¿qué mecanismos tiene la parte, digamos, cuando encuentra que esa resolución está oscura, no hay claridad en los argumentos, las medidas que se han dictado son confusas? Por ejemplo, en el caso que les proponía, como caso hipotético, restitución inmediata de servicios básicos, pero no dicen qué plazo. O sea, no es una medida con plazo muy bien redactada de fácil ejecución. Entonces, ¿qué puede hacer la parte accionante que ha sido favorecida? Bueno, y tiene su concesión de tutela. Si dice restitución inmediata, yo puedo entender y decir, bueno, se me ha conseguido la tutela y dice restitución inmediata, pero ¿qué es inmediata? ¿Al minuto? ¿A la hora? ¿Al día siguiente? ¿Cómo debo entender inmediato? Entonces, claro, lo que tengo que hacer es en la misma audiencia, puede ser, o en un memorial pedir complementación y enmienda. Ahora, por eso yo les traía este ejemplo hipotético también, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Si se ha concedido, ¿no? O en su caso se ha denegado también, en otro caso, la tutela, ¿no? Y el accionante es notificado en la audiencia, y hemos dicho que la lectura de sentencia en la audiencia pública de amparo tiene por válida la notificación con la sentencia. Pero aquí estamos hablando de un supuesto donde se deniega el amparo, por ejemplo. Entonces, el accionante, como ha perdido, es notificado por escrito como una diligencia el lunes. Digamos, la audiencia ha sido hoy y es notificada, hoy día es martes, hoy día es miércoles, ¿no? Hoy día es miércoles y se le notifica el lunes. El próximo miércoles, o sea, estaríamos hablando jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, casi 5 días después, y cuenten en horas cuántos serían 5 días después, presenta un memorial solicitando complementación y enmienda, fundamentando que está dentro de las 48 horas que exige el artículo 13 del Código Procesal Constitucional. A ver, leamos el artículo 3. ¿Qué nos dice el artículo 13? Artículo 13, doctora. Sí, por favor. Aclaración, enmienda y complementación. Las partes, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, podrán solicitar se precise conceptos oscuros, corrija errores materiales o subsane omisiones sin afectar el fondo del fallo emitido.
Parágrafo segundo. El Tribunal Constitucional Plurinacional de oficio, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, podrá aclarar, enmendar o complementarla en temas estrictamente formales sin afectar el fondo del fallo emitido. Ya. Ahora, nos concentremos en el plazo que tiene para pedir una solicitud de enmienda, complementación y aclaración, la parte de acuerdo al artículo 13 del Código Procesal Constitucional. ¿Cuál sería el plazo? 24 horas desde cuándo. 48 horas siguientes a la notificación de la resolución. Perdón, 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, el artículo 13. Ahora, el artículo 13 dentro de la sistemática del Código Procesal Constitucional, ¿en qué título, en qué capítulo está? Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y efectos y ejecución. Perfecto. Entonces, este artículo que aparentemente me está otorgando para pedir un ECA, enmienda, complementación y aclaración de la resolución de un tribunal de garantías, está dentro del título Resoluciones del Tribunal Constitucional. ¿Es aplicable a las resoluciones de los jueces y tribunales de garantías? ¿O se refiere a un plazo para pedir un ECA, una enmienda, complementación y aclaración, respecto a resoluciones que emita directamente el Tribunal Constitucional? Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad abstracta, concreta, un RDN. Leamos el 36.9 del Código Procesal Constitucional. Artículo 36, 9. Los accionantes o accionados podrán solicitar aclaración, enmienda o complementación en la audiencia o en el plazo de 24 horas desde la notificación escrita. En el primer caso, la autoridad judicial deberá responder en la audiencia. En el segundo caso, en el plazo de 24 horas a partir de la presentación del escrito de aclaración, enmienda o complementación. Ya. Entonces, por una parte tenemos el artículo 36.9, donde yo tengo un plazo de 24 horas desde la notificación escrita con la resolución del juez o tribunal de garantías. Y este 36.9 está en el título y en el capítulo de la audiencia pública de acción de amparo, en las normas comunes de las acciones de defensa. Sí. Perdón, No doctora, se esa le parte escucha, no doctora, se está escucha, con el micrófono no se le silenciado. escucha, Ay, no se le, perdón. no se comprendió la última parte, doctora. Sí, pero por otra parte tengo el artículo 13, les decía, del Código Procesal Constitucional, que está dentro del título de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. En el ejemplo hipotético que yo les pongo, que quiero hacer un ECA contra una resolución del Tribunal de Garantías, Sala Constitucional o Juez de Garantías, ¿qué plazo tengo que aplicar? 48 horas desde la resolución emitida por el TCP o 24 horas desde la notificación escrita por la resolución, de la notificación escrita con la resolución del Tribunal de Garantías. O sea, ¿qué norma aplico? ¿El 13 del Código Procesal Constitucional o el artículo 36.9? ¿Qué plazo tengo? ¿48 horas o tengo 24 horas para pedir una enmienda, complementación y aclaración? 24 horas, doctora. Doctora, ¿En ¿Ya? qué caso tendría que ser, doctora? ¿Nos está contextualizando en una proconstitucional?
Estamos de bien. la Este tutela de módulo, derecho. querida doctora, es de De la, amparos. sí, 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 de la tutela del accionante o como acción, acción abstracta, no, perdón, no, como de un acción amparo, abstracta. de un amparo. El caso es que el accionante es notificado escrito con el lunes dentro de un amparo constitucional y 72 horas después presenta un memorial solicitando complementación y enmienda, fundamentando que está dentro del plazo de 48 horas que estipula el 13. ¿Cómo tendría que resolver el Tribunal de Garantías? Tendría que declarar inadmisible su explicación, complementación y enmienda porque debería haber aplicado el numeral 9 del artículo 36 porque en el plazo de 24 horas en caso de que fuera escrita o es que no lo ha planteado en Ya, audiencia, doctor. excelente, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué aplico el 36.9, plazo de 24 horas, y no aplico el 13, que tengo el plazo de 48 horas? ¿Por qué aplico esa norma y no aplico el artículo 13? Porque todavía esta resolución no ha sido emitida por el Tribunal Constitucional. No ha ido en revisión todavía para A que se ver, ese resuelva. es, y ya, ese es el argumento. Ese es el argumento de aplicar el 36.9 y no el 13. Doctor, el argumento es porque este es un procedimiento ante juezas, jueces y tribunales. Y el 13 corresponde al Tribunal Constitucional, a sus resoluciones de ese. Exactamente, porque hay un principio de especialidad. En el mismo código, el 36 está dentro de las normas comunes para las acciones de defensa. En cambio, el 19 el- está, ¿no?, para las resoluciones que emite el tribunal. El 13, diré, está para las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional directamente sin intervención de los jueces y tribunales de garantías. Entonces se aplica el criterio de norma especial, ¿no? La norma especial aquí, norma común especial, ¿no? No sé si se escucha, estoy con una pésima... ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha. Sí, se Ah, escucha. ya. Conexión, qué horror. Ya, entonces es porque la norma especial, aquí se aplica norma especial, no se aplica la norma general o respecto a los recursos, a las acciones que las conoce directamente el Tribunal Constitucional aquí en Sucre. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Abstracta, concreta, el RTG, ¿no? En esos casos sí tengo que aplicar el 13. Y si yo quiero pedir un ECA de una acción de inconstitucionalidad, solo tengo 24 horas. Ese es el argumento. Ahora, este caso es sumamente sencillo, pero pese a eso, pese a que es un caso sencillo, no sé si se escucha. Sí, doctora, se escucha. Ya no sé qué está pasando con el audio. Pese a eso, ha sido motivo de aclaración. O sea, pareciera que es un caso tan sencillo, donde finalmente lo único que tengo que hacer es aplicar la norma, ¿no? Pero ha sido motivo de aclaración a través de sentencias. Una de ellas es la sentencia constitucional plurinacional 0855, quebrado 2020 de la Sala Tercera, ¿no?, que aclara este tema del plazo y dice: el plazo de 48 horas previsto en el 13 aplica solo para resoluciones emitidas por el TCP, mientras que el plazo para tribunales o jueces de garantías, salas constitucionales que conocen acciones de defensa, rige las 24 horas, es decir, el 36.9 del Código Procesal. Además, hay otra eh, sentencia, la 01, quebrado 2009, que vale la pena leer porque aclara el Instituto Jurídico del ECA, ¿no?, de la enmienda, complementación y aclaración,
que únicamente sirve, ¿no?, para corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros, sin afectar o cambiar el fondo de la resolución emitida, ¿no? O sea, el ECA no puede servir, la solicitud de ECA o el juez o tribunal de garantías, resolviendo un ECA, modificar el fondo de su decisión, ¿no? Eso no puede hacerse ni a solicitud de parte y peor de oficio. Ahora ustedes me dirán, pero hay casos donde se ha modificado de oficio el fondo de la resolución. Hay pues casos así, ¿no? Pero esos casos son, primero, son criterios aislados y segundo, ¿no? Habrá que realmente ver en qué medida ha habido prevaricación, ¿no?, en esos casos, porque un ECA no puede, reitero, modificar, ¿no? Inclusive en ECA se han hecho barbaridades, pero bueno, ese es otro tema de análisis casuístico, ¿no? Doctora, una consulta y en complementación enmienda, ¿se puede pedir costos y costas ante el Tribunal Constitucional o lo tenemos que hacer en las normas comunes? En enmienda y complementación no se puede, porque ¿qué implica? Y esa sentencia la vamos a analizar, ¿no? ¿Qué implica la ejecución o el derecho a la eficacia de la resolución constitucional en la medida de lo determinado? Que una vez que ya se ha emitido esa resolución constitucional, la 15/2018, Sala Segunda, que es una sentencia icónica que la utiliza la justicia constitucional y que ha permeado a todas las jurisdicciones agroambiental ordinaria, nos dice: hay un derecho fundamental de acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia es acceder a la justicia propiamente, sin obstáculos, sin restricciones, etcétera, obtener una resolución, en casos constitucionales, una resolución constitucional, si es una jurisdicción ordinaria o agroambiental, obtener una resolución dentro de esas jurisdicciones, y que esa resolución sea ejecutada en la medida de lo determinado. Y la medida de lo determinado está pues en el por tanto, ¿no? Entonces, ese por tanto que ha dicho concede, deniega, se declara aprobada la demanda, no sé, en cualquier jurisdicción, ¿no?, y que a partir de esa decisión se generan medidas, por ejemplo, concede la tutela por medidas de hecho. Primera medida, se dispone el desalojo de los avasalladores. Segunda, se dispone la restitución inmediata de los servicios que fueron cortados. Tercera, la reparación. Cuarta, quinta. Si el juez se olvidó costas y costos, qué pena. No puedo hacerlo eso en un ECA, porque estaría realmente violentando este derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales en la medida de lo determinado. El ECA solamente está para corregir errores materiales, numéricos. Se equivocó del nombre que era con H y no es con H. La jurisprudencia que usted citó, cuando cita esa jurisprudencia no era de la sala 1, sino era de la sala 2. Este párrafo del argumento de la ratio decidendi, por favor, acláreme, ¿se refiere a tal cosa o a cuál? O sea, pero no para aumentar ni una sola letra. Entonces, obviamente la práctica, ¿no?, yo les decía, nos está llevando una práctica perversa a utilizar los ECAs a solicitud de parte o inclusive de oficio, ¿no?, para cambiar la sentencia, inclusive para
complementar autos constitucionales cambiando esos autos constitucionales. O sea, una práctica realmente que tiene que tomársela con mucho cuidado, como criterios aislados y con un ojo, ¿no? Para iniciar procesos en caso de que sean emitidos por las instancias constitucionales últimas, digamos, un juicio de responsabilidades. Y si son por instancias, digamos, de instancia, por prevaricación también, ¿no? O sea, un ECA no puede ir más allá de lo que ha dicho la resolución de fondo, ¿no? Doctor. Doctora, Ujú. disculpe, ¿podría reiterar la sentencia constitucional que refiere estos aspectos que señalaba de acceso a la justicia, obtener una resolución, a que sea Ah, ejecutada? ya, perfecto. La 15 quebrado 2018, sala segunda. Gracias. 15 quebrado, que vamos a estudiar esa sentencia, precisamente vamos a estudiarla porque genera, además de ser un precedente que da claridad sobre el derecho a la eficacia de las resoluciones constitucionales y que luego, como les decía, se ha irradiado no solo resoluciones constitucionales, sino resoluciones de la justicia ordinaria, resoluciones de la jurisdicción, en la medida de lo determinado como elemento del acceso a la justicia. Vamos a estudiarla precisamente para que en esta audiencia, ¿no?, pública de amparo, en lo que toca a nuestro modo, vamos a sacar provecho, ¿cuál sería el rol, ¿no?, de las partes precisamente para inducir, persuadir al tribunal, a la sala constitucional, al tribunal de garantías, al juez de garantías, a que su resolución sea totalmente clara, comprensible, con plazos, con fechas, con medidas muy claras? Y eso es tan vital y va vinculado además la petición, porque si nos damos cuenta, el por tanto de la resolución constitucional o el por tanto de una resolución de la jurisdicción ordinaria o de la gremial, de cualquier resolución, ese por tanto, donde se detalla, ¿no?, lo resuelto y las medidas, y se van explicando las medidas, viene siendo como el espejo del petitorio, ¿no? En la medida en que el petitorio sea así de claro, comprensible, ¿no?, de ambas partes, se va a reflejar igual en el por tanto. Por eso es que en la teoría de la argumentación se habla de por tantos kilométricos, ¿no? O sea, ya no tiene que haber, obviamente, ¿no?, toda una cadena de argumentación y fundamentación normativa y fáctica de la resolución judicial, pero sin descuidar ese por tanto, donde tengo que explayarme, ¿no?, y ser lo más clara como juez, más o menos si soy un juez de garantías. ¿Y por qué más aún? Me dirán. Porque pues los jueces constitucionales son los últimos aplicadores del derecho en nuestro sistema de justicia. Y además son los que controlan a las otras jurisdicciones. O sea, ¿dónde más hay en el ámbito interno si no es la justicia constitucional? Entonces, obviamente sus resoluciones tienen que estar sometidas a mayor escrutinio, ¿no?, en claridad, en argumentación. Entonces, esta sentencia, la 15/2018, eso nos enseña que el por tanto tiene que ser kilométrico, largo, si es que es un caso complejo, ¿no? Y se están disponiendo medidas. Y cada medida tiene que tener tal claridad, tal comprensión en plazos, en partes, para que su ejecución en caso de concesión no sea, pues, su ejecución primero sea de fácil ejecución primero, ¿no? Y luego no sea objeto, ¿no?, de quejas de incumplimiento
de quejas de sobrecumplimiento o de quejas de cumplimiento distorsionado. O sea, ¿a qué acarrea que una sentencia no esté bien escrita en su portante? Precisamente a que el perdidoso o realmente el que ha obtenido una tutela, como no está bien redactado ese por tanto, como no tiene una comprensión efectiva, no es de fácil ejecución, se va a la queja. Cumplimiento parcial, cumplimiento distorsionado, o si no, el perdidoso sobrecumplimiento, en una suerte de un círculo vicioso, ¿no? No un círculo virtuoso donde esa resolución constitucional, por estar bien escrita en la parte dispositiva, y cada parte dispositiva argumentada en los fundamentos jurídicos de tal manera clara que no quepa pues duda al momento de su ejecución. ¿Qué tiene que hacer el demandado si es una autoridad? ¿En qué plazo? Si la autoridad demandada es el empleador, por ejemplo, el empleador público, y se está disponiendo la restitución de ese trabajador, ¿en qué plazo? ¿A qué puesto? O sea, todo eso trabaja esta sentencia 15/2018, ¿no? O sea, entre otros elementos. Entonces, yo Disculpe, no sé si doctora, disculpe, ¿de qué sala es o qué fecha es esa sentencia que menciona? 15/2018 es de la sala 2, que la vamos a estudiar. No se preocupen, la próxima semana, ahorita, o quieren que se las pase ahorita. A ver. 15/2. Es una sentencia que se le invoca cada 15 minutos en todas las jurisdicciones. Gracias, doctora. Gracias. Es del Sí, 28 de febrero del 2018. 15/2018, sala 2. Exacto, de fecha 28 de febrero del 2018, dice. Sí, sí, sí. ¿Ya la encontró? Sí, la encontré. Estoy ahorita con la laptop. Sí, perfecto. Esa es. Derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales en la medida de lo determinado, ¿no es cierto? Sí, es un amparo. La magistrada relatora es Julia Elizabeth, es del departamento de Oruro, ¿no? No, era de Tarija. Ah, de Tarija, entonces la voy a volver a buscar. Ujú. Bueno, entonces, estaríamos pasando, ya después de haber, digamos, analizado las reglas procesales comunes a la acción de amparo de la acción de amparo constitucional que se deben observar, ¿no?, en la audiencia pública de esta acción de defensa, ya nos tocaría la segunda parte, ¿no?, que es precisamente la fundamentación oral en audiencia de la resolución de fondo. Y aquí es donde nos tenemos que detener para tener claridad. Primero, ¿cuál es el estado de situación de la argumentación jurídica en nuestro país en acciones de defensa? Yo quiero que seamos muy críticos porque en este escenario académico tenemos que ser críticos. O sea, si el escenario académico no incorpora como elemento el juicio crítico a las instituciones, y en este caso estamos hablando de los últimos aplicadores del derecho dentro del sistema de justicia boliviana, como es la justicia constitucional,
¿cuál es el escenario? Entonces, yo quiero que hagamos esa reflexión, ¿no? Obviamente a partir de casos concretos que vamos a ir analizando, pero con una mirada muy crítica a cómo se está argumentando las resoluciones constitucionales. Me hubiese gustado tocar de todas las resoluciones constitucionales, pero por el módulo, cómo se está argumentando las resoluciones constitucionales emitidas por los jueces y tribunales de garantías. ¿Y cuál es el rol y el papel del Tribunal Constitucional al momento de revisar estas resoluciones? ¿Con qué argumentos se está controlando judicialmente a los jueces y tribunales de garantías? O sea, estaríamos hablando de un control argumentativo del TCP que está en Sucre respecto a los argumentos que utilizan los jueces y tribunales de garantías al momento de emitir la resolución constitucional escrita, pero también al momento de fundamentar oralmente en la audiencia. En mi experiencia y en lo que escucho en las clases, por ejemplo, de manera reiterada, es que los jueces y los jueces y tribunales de garantías muchas veces ya ni siquiera fundamentan oralmente sus fallos. Simplemente leen, dan una lectura a la parte dispositiva y dicen, se les notificará con la resolución escrita. Si está la oralidad como elemento, digamos, determinante de la audiencia pública, es derecho de las partes accionante y la parte demandada, sea autoridad pública, sea particular en un amparo, escuchar las razones, porque eso es argumentar. Otorgar razones jurídicas, normativas, jurisprudenciales, otorgar razones fácticas respecto a la valoración de la prueba, pero en la audiencia. Puntualizar cuáles han sido esas razones para la concesión, cuáles han sido las razones para la denegatoria. Entonces, ¿cómo está esa práctica, esa actividad de fundamentación normativa y motivación fáctica llevándose a cabo hoy en día en nuestro sistema de administración de justicia constitucional en manos de jueces y tribunales de garantías? Y claro, para eso tenemos que primero estudiar o recordar, no sé si ustedes han tenido algún módulo sobre la argumentación jurídica. No, doctora. ¿No han tenido ningún módulo sobre argumentación jurídica? No. Bueno, entonces, conmigo vamos a ver así de un poco tiempo, pero voy a tratar de sintetizar, ¿no? Desde esa visión crítica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dos grandes modelos de argumentación jurídica y los rasgos distintivos de esos dos modelos de argumentación jurídica? Si digo que hay modelos de argumentación jurídica, me estoy refiriendo a modelos que están presentes en los estados, ¿no? Y no es casualidad o no es de extrañar que también están en nuestro sistema judicial. Y dentro de nuestro sistema judicial está dentro de la justicia constitucional. Entonces, ¿cuáles son esos dos grandes modelos de argumentación jurídica de acuerdo a la teoría estándar de la argumentación? ¿Y cuáles son esos rasgos distintivos de la argumentación jurídica? Sobre eso es lo que vamos a primero hacer una breve reseña, ¿no? Teórica
de qué implica cada uno de estos modelos, o sea, vamos a ir recordando, para luego analizar con casos concretos. Ustedes, si quieren, pueden traer sentencias para la próxima clase que podamos analizar en clases. ¿A qué modelo de argumentación jurídica, ¿no?, se subsume esa fundamentación, esa motivación de ese juez o tribunal de garantías del propio Tribunal Constitucional? O sea, vamos a tener claridad en discernir cuando leamos una resolución constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, nos vamos a dar perfectamente cuenta, ¿no?, a qué tipo de modelo de argumentación jurídica nos está decantando toda esa sentencia. Y claro, me dirán ustedes, ¿para qué nos sirve? Nos sirve precisamente para discernir, no solamente como una pauta teórica de que, a qué modelo pertenece esta sentencia, ¿no?, sino realmente para darnos cuenta en qué casos los tribunales y jueces están razonando de manera formalista y en qué casos hay un activismo judicial extralimitado. ¿En qué casos, no, no hay un discurso argumentativo desde y conforme a la Constitución? ¿En qué casos puedo notar con facilidad arbitrariedad, omisión en argumentos jurídicos, falta de fundamentación, que no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo fundamentar normativa y motivar fácticamente de manera arbitraria, porque estoy haciendo una interpretación contra la Constitución o contra la ley, que no argumentar. O sea, una cosa es la omisión de fundamentación y otra cosa es que fundamentando lo hago de manera arbitraria. Entonces vamos a ir viendo cómo van deambulando estos dos modelos, cuáles son las contenciones del juez, cómo se puede ir controlando este tipo de resoluciones que a veces se desbordan en estos activismos judiciales extralimitados. Y para eso yo quiero proponerles dos lecturas. La primera es, anótense por favor, o yo les voy a anotar, yo les voy a copiar. Es un artículo muy bonito y además de total actualidad de Atienza, ¿no? Manuel Atienza es un español que es parte de la teoría estándar de la argumentación jurídica, ¿no?, donde está Robert Alexi, ¿no?, Neil McCormick, que son todos esos autores que han ido dando pautas teóricas que luego se han ido bajando a lo procesal, ¿no?, que son además autores que se estudian en la escuela de jueces, ¿no?, para precisamente saber identificar estos dos grandes modelos. Entonces, les acabo de anotar este artículo de Manuel Atienza. No tenemos un chat grupal porque yo ahí les podría pasar y no se puede atachar, ¿no? Sí, doctora, tenemos un chat del grupo. Si usted me da su número, por favor, la incorporo en este momento. 68 Sí, 644 225. perfecto, doctorita. En este momento la agrego en nuestro chat. Les voy a pasar los artículos y todo el material y las sentencias para que ustedes vayan teniendo las fuentes, ¿no?
Muchas gracias, doctorita. Entonces, sí, entonces este artículo nos va a permitir comprender los dos modelos de argumentación jurídica. Pero ya les voy adelantando en esta clase, porque mañana vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Hasta tener una cabal idea de cómo están operando al momento de argumentar los jueces constitucionales, que además les va a servir para hacer un escrutinio y un control, no solamente de las resoluciones constitucionales, ¿no? Sino de las resoluciones de cualquier juez. Ya, entonces, estos dos grandes modelos y sus rasgos distintivos son: el primero es el modelo de argumentación jurídica dentro del Estado legislado de derecho. Y el otro modelo grande de argumentación jurídica es dentro del modelo de Estado constitucional de derecho. Entonces, ¿cuáles son los rasgos distintivos de argumentación jurídica en el Estado legislado de derecho? Primero, el carácter de la Constitución. En el Estado legislado de derecho, la Constitución política del Estado ¿es norma jurídica o es meramente declarativa? Es una carta política. Nos tendríamos que hacer esa pregunta. Y obviamente en el Estado legislado de derecho, ¿no? La Constitución no tiene el carácter normativo. El operador jurídico, el juez. Cuando me refiero al juez, por favor, me estoy refiriendo a los jueces y tribunales de garantías, al propio Tribunal Constitucional, para no hacerla. Cuando me refiero a juez, es a la autoridad jurisdiccional, sea unipersonal o sea el Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces, en el modelo de Estado legislado de derecho, para ese juez que está argumentando, la Constitución no es norma jurídica. Es una mera declaración política. No es norma jurídica. Y por eso siempre está en su mente, en su intelecto, en su íter, de que la Constitución, como no es norma jurídica, y es una declaración política, es un documento político, requiere el desarrollo legislativo para que esas normas que están en la Constitución puedan ser efectivas y aplicadas. Entonces, el juez que argumenta en el Estado legislado de derecho va a utilizar la Constitución como argumentación, ¿sí o no? No, doctora, solo las leyes. Exactamente. En cambio, en el Estado constitucional, la Constitución tiene carácter normativo, es norma. Y por lo tanto es directamente aplicable y justiciable, de eficacia inmediata en todos los niveles del ordenamiento jurídico, de aplicación y justiciabilidad directa e inmediata por el nivel central, por las entidades, por el nivel subcentral autonómico, por todos los órganos del poder, por todos. Entonces, cuando el juez está emitiendo una resolución, argumentando una resolución judicial bajo el modelo de Estado constitucional, utiliza la Constitución de manera directa, haya o no desarrollo legislativo. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ¿se entiende este carácter normativo de la Constitución? Un ejemplo, así sencillo. Yo soy juez y sigo con la concepción de que estamos dentro de un Estado legislado de derecho.
Y para resolver un tema socioambiental, por ejemplo, sobre el acceso a la información ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones ambientales y a la justicia ambiental, que son los tres derechos de acceso que están en el Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional de derechos humanos y que se incorpora a la Constitución por el 410, y que este tratado Escazú, Acuerdo de Escazú, viene siendo la Constitución misma, porque se ha incorporado por el 410 a la norma interna, y es norma interna con jerarquía constitucional. Si yo soy un juez que está argumentando bajo el modelo de argumentación jurídica de Estado legislado de derecho, voy a decir, el Acuerdo de Escazú dice, reconoce estos tres derechos y además el derecho de los defensores ambientales, ¿no?, a su protección, los derechos humanos de los defensores ambientales, pero es que no hay ley que regule, que desarrolle esos tres derechos, entonces no los puedo proteger. Y el demandante me dice, pero señor juez, yo le estoy pidiendo que proteja los derechos de los defensores de derechos ambientales, porque el Acuerdo de Escazú en el artículo 9 dice que tienen derechos a una protección reforzada, etcétera, etcétera, y además le estoy pidiendo acceso a la información. Y está en el Acuerdo de Escazú. No, pero un ratito, no hay una ley de desarrollo que nos diga cómo van a acceder a la información. Por lo tanto, no es aplicable. Ese sería mi razonamiento si yo estoy argumentando bajo un modelo de Estado legislado de derecho. Pero si yo soy una jueza que entiende que estamos dentro de un Estado constitucional de derecho y que la Constitución ya no es meramente declarativa, no es un documento político, sino tiene carácter de norma jurídica, tiene carácter normativo y es directamente aplicable, justiciable y vinculante y con eficacia inmediata para todos los niveles y para todos, mi razonamiento va a ser muy diferente. Así no haya desarrollo del legislador, voy a aplicar directamente los derechos de los defensores ambientales, conforme al desarrollo que hace Escazú. Porque Escazú ingresa, al ser un tratado de derechos humanos, ingresa a la Constitución con la misma jerarquía de la Constitución. Por eso se llama bloque de constitucionalidad. Porque tanto la Constitución como los tratados internacionales de derechos humanos, como es el Acuerdo de Escazú, es un tratado regional de derechos humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad. ¿Ustedes han visto el tema del bloque de constitucionalidad? Sí, Sí, doctora, doctor. en el módulo anterior, sí. Ya. ¿Qué jerarquía tienen los tratados de derechos humanos? Los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano, Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, la Convención Belén do Pará, no sé, un montón de convención sobre los derechos del niño, de las personas adultas mayores, el tratado que ustedes quieran sobre derechos humanos. ¿Qué jerarquía tienen qué jerarquía normativa tienen dentro de nuestro sistema jurídico? ¿Tienen jerarquía de ley porque son ratificados por ley? ¿O tienen jerarquía de la Constitución porque son parte del bloque de constitucionalidad? Jerarquía de la Constitución porque son parte de la constitucionalidad. Ya, perfecto, doctora. Pero si yo les diría, obviamente le estoy poniendo una trampa, ¿no? Si yo les digo, pero todos esos tratados han sido ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el 158.3, creo que es, ¿no ve? De la Constitución. A ver, lean. Por favor, 158. Artículo 158.3.
Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. 14 es, Dictar- perdón. ¿Perdón? 14 es. 158, 14. Ah, ya. ¿Qué nos dice el 158, 14? Ratificar los tratados internacionales celebrados por el por el Ejecutivo en las formas establecidas por esta Constitución. Ya. Entonces, ¿quién ratifica los tratados internacionales? La Asamblea Legislativa. Lo hace a través de ley. ¿No es cierto? Entonces, Sí. ¿por qué digo les estoy poniendo una trampa? Ya les estoy diciendo que les estoy poniendo una trampa y una pregunta capciosa. Si los tratados internacionales de derechos humanos son ratificados por la Asamblea Legislativa a través de ley, y así están todos los tratados, ustedes ponen en el Google Convención Americana de Derechos Humanos y van a ver ratificado por ley 1340. Convención de los Derechos del Niño, ratificado por ley. Convenio 169, ratificado por ley. O sea, todos los tratados internacionales de derechos humanos son ratificados a través de ley por el legislador, ¿no? Por la Asamblea, en este caso, digamos, legislativa de plurinacional, a través de ley. Entonces, ¿por qué yo digo que no son ley? Que no tienen jerarquía de ley, y digo que tienen jerarquía de la propia Constitución, tienen jerarquía constitucional y son parte del bloque. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el artículo 410 constitucional que ya los incorpora. Ya, pero ¿por qué? O sea, tenemos que distinguir aquí entre el procedimiento por el cual ingresa al derecho interno el tratado, que es a través de ley, ¿no? Pero otra cosa es que una vez que está ratificado, se incorpora al sistema jurídico no con la jerarquía de ley, sino con la jerarquía de la Constitución porque entra al bloque de constitucionalidad. Entonces, en el ejemplo que yo les ponía, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, que son tratados en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos tratados son recibidos en nuestro derecho interno boliviano a partir de un acto, un procedimiento legislativo que consiste en la ratificación por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que de conformidad al 158.14 que ha leído la colega, ¿no? Ingresa a través de ley, por ese procedimiento legislativo. Pero la jerarquía no la da el procedimiento legislativo de recibir en el derecho interno ese tratado, sino la jerarquía de ese tratado la otorga el 410, 2 de la Constitución, que establece que ese tratado entra con la jerarquía, se integra, se incorpora al derecho interno, no con la jerarquía de una ley, sino con la jerarquía de la Constitución. Entonces, dicho de otra forma y más, de manera más sencilla, una cosa es el procedimiento legislativo por el cual se incorpora a través de ley, ratificado por ley, y otra cosa es la jerarquía que tiene ese tratado porque se incorpora al derecho interno al bloque de constitucionalidad. Entonces, esto, digamos, es básico en el tema de fuentes del derecho, ¿no? Pero pese a que es básico, yo he logrado todavía, inclusive en espacios académicos, digamos, de alto nivel, escuchar y decir, no, es que los tratados internacionales
son parte del bloque y tienen la jerarquía de la Constitución, pero también son ley. No pues, un ratito. El procedimiento legislativo por el que entran al derecho interno es a través de ley. Pero la jerarquía que tienen es de bloque y es de Constitución misma. Es la jerarquía constitucional. Otro error que he escuchado también en escenarios académicos es decir, es que el Tratado Internacional de Derechos Humanos está por encima de la Constitución, es supraconstitucional. O sea, ni siquiera está al nivel de la Constitución, está por encima de la Constitución. Y como está por encima, es supraconstitucional, que también es un error. Porque si los tratados internacionales de derechos humanos estarían por encima de la Constitución ya no sería pues suprema. Y estaríamos desconociendo el 410.2, que por decisión del legislador constituyente los tratados ingresan al bloque. ¿Qué significa bloque? Que la Constitución, con estos tratados que no han sido producidos normativamente por el Estado parte Bolivia, ni por el Ecuador, ni por Perú, ni por ningún otro Estado, sino por organismos supranacionales, se incorporan a un bloque. El bloque significa una misma unidad normativa. Entonces, el bloque de constitucionalidad implica de que la Constitución está formada por la Constitución formal, 411 artículos de la Constitución y disposiciones transitorias adicionales, y sumado eso al mismo nivel, los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados de derecho comunitario. Por eso se llama bloque, porque hay una misma unidad normativa. Entonces, obviamente, todas aquellas aseveraciones que dicen, no, los tratados internacionales tienen jerarquía supraconstitucional, tienen una jerarquía superior a la Constitución, o dicen, son supralegales, pero infraconstitucionales, que también he escuchado eso. No son pues supralegales e infraconstitucionales, están en el mismo nivel de la Constitución. Y tanto la Constitución formal como los tratados forman un bloque, en la misma jerarquía, en el mismo nivel, un bloque, como una unidad normativa. Entonces, cuando hablamos de esta Constitución normativa bajo el modelo de Estado constitucional, la Constitución es norma jurídica, directamente aplicable, justiciable, de eficacia inmediata, pero no solamente la Constitución formal, es decir, la Constitución con los 411 artículos, sino el bloque de constitucionalidad conformado por los tratados internacionales de derechos humanos y las normas de derecho comunitario. Entonces, si yo estoy como juez dentro del modelo de argumentación jurídica del Estado constitucional, cuando vaya a resolver un caso, ¿voy a ver lo que dice la Constitución y los tratados o me voy a conformar con lo que dice la ley? Revisar los tratados La más, doctora. Constitución y los tratados. Así es. Así es. Ahora, entonces hemos hablado de uno de los rasgos que es el carácter declarativo en el Estado legislado de derecho y el carácter normativo de norma jurídica en el Estado constitucional. Ahora, otro de los rasgos característicos de estos dos modelos de argumentación jurídica es analizar la primacía normativa, la supremacía normativa. Si yo soy un juez que argumenta bajo el modelo de Estado legislado, para mí la ley es la norma suprema. Y el sistema jurídico, el derecho de lo justo y lo injusto, se basa exclusivamente en el principio de legalidad. Las normas que produce el legislador. Y claro, en nuestro modelo, el legislador en el nivel central, la Asamblea Legislativa Plurinacional,
El legislador del nivel subnacional, puede ser una ley departamental, una ley municipal, o sus disposiciones reglamentarias, ¿no? De los órganos legislativos o reglamentarios del nivel central o del nivel subnacional. O sea, si yo estoy como juez dentro de un modelo de Estado legislado de derecho, la norma suprema es la ley. Y vamos a entender la ley no como solamente la que produce el nivel central, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino la ley que también es producida por los niveles subcentral, del nivel subcentral, ¿no? Leyes departamentales, municipales, dentro de las autonomías, ¿no? Pero mi raciocinio en la jerarquía y primacía normativa para resolver el caso que me están dando es la ley. Obviamente, después, todas las normas jerárquicamente inferiores, leyes, reglamentos de nivel central y subcentral, ¿no? Decretos supremos, resoluciones supremas. Ese es mi parámetro normativo y la primacía normativa. Ahora, si yo estoy en un modelo de Estado constitucional de derecho, si yo soy una jueza que argumento dentro de un modelo de Estado constitucional, ¿la ley sigue siendo la norma suprema o la Constitución? La La Constitución. Constitución. La Constitución. Ahora, ya hemos dicho que tiene el carácter normativo la Constitución. Entonces, dentro de la estructura de la jerarquía normativa del sistema jurídico es la Constitución, mi norma suprema. Para resolver este caso, para mi juez, dentro del modelo de Estado constitucional, la Constitución es suprema. Y es una Constitución que tiene una parte orgánica y una parte dogmática. Y la parte dogmática de la Constitución, porque yo estoy dentro del modelo de Estado constitucional, soy una jueza que argumenta dentro del Estado constitucional, es una Constitución con principios, con valores, con el reconocimiento de derechos individuales, con el reconocimiento de derechos colectivos, con acciones de defensa constitucional para los derechos individuales, por ejemplo, libertad personal, libertad de circulación, vida, está la acción de libertad. Y los otros derechos, la acción de amparo constitucional, pero si es honra e intimidad, acción de protección a la privacidad. Si son derechos colectivos o difusos, acción popular. O sea, tengo un catálogo inmenso en la Constitución de normas que consagran derechos individuales, derechos colectivos, pero además una Constitución dogmática, axiológica, que contiene valores, que contiene principios que van diseñando el modelo de Estado y que van siendo el paraguas de toda la legislación que tiene que encontrar armonía con la Constitución. Toda esa producción producción normativa jerárquica inferior a la Constitución tiene que tener coherencia con la Constitución. Y no solamente la Constitución formal, habíamos dicho, sino todos los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el íter argumentativo va a ser muy diferente en cuanto a la primacía normativa de un juez que está argumentando bajo el modelo de Estado legislado, o yo juez que estoy escribiendo mi resolución bajo un Estado de modelo constitucional. Ahora, otro rasgo característico de estos dos grandes modelos es el rol del legislador. ¿Cuál es el legislador en nuestro modelo de Estado?
¿Qué modelo de Estado tenemos? Plurinacional. Ya. Presidencialista, doctor. ¿Quién es el legislador en nuestro modelo de Estado? La pregunta es, ¿quién es el legislador en nuestro modelo de Estado? La Asamblea Legislativa. Plurinacional, ya, ese es el legislador del nivel central. Pero es nuestro modelo de Estado Con es unitario, autonomías. pero también es con autonomías. Entonces, ¿quiénes más son los legisladores? Por eso yo les hacía una trampa en la pregunta. Si les pregunto al legislador, Asamblea Legislativa Plurinacional, sí, del nivel central. Pero del nivel subcentral, ¿quiénes son los legisladores? Del nivel municipal, ¿quiénes son los legisladores? Los gobiernos municipales. Del nivel departamental son las asambleas departamentales Muy bien, y del nivel municipal es el consejo municipal, los consejos municipales. muy bien, excelente. Inclusive de las autonomías, podríamos ir más allá, ¿no? Las autonomías bueno, hay una sola autonomía regional, las autonomías indígena originaria campesinas, que también algunas han adoptado esta forma de separación, digamos, ¿no? De roles y de funciones entre la parte ejecutiva y la parte legislativa. Pero bueno, nos quedaremos en lo básico, del nivel central y subcentral, subnacional, del nivel central y del subnacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, el Consejo Municipal a nivel municipal y el Consejo Departamental a nivel departamental. Si yo estoy en un modelo, si yo soy juez, nuevamente, dentro del modelo de Estado legislado de derecho, ¿cuál es el rol del legislador? O sea, ¿cómo me imagino o qué rol le atribuyo al legislador y qué rol me atribuyo a mí como juez dentro del modelo de Estado legislado? Si yo soy juez dentro del modelo legislado de derecho, digo, el rol del legislador es es producir normas como única fuente del derecho legítimo. Y yo como juez estoy subordinado a aplicar solo el derecho que produce el legislador. Entonces, si estoy conociendo un caso donde involucra leyes departamentales, leyes municipales, diré, yo como juez estoy obligada a ser la boca que pronuncia Montesquieu, las palabras de la ley departamental, las palabras de la ley municipal, las palabras de la ley nacional. ¿Por qué? Porque yo soy juez que estoy subordinado a aplicar lo que dice el legislador. El legislador es la única fuente del derecho legítimo. Eso bajo la argumentación del Estado legislado de derecho. Pero si soy un juez bajo el modelo de Estado constitucional de derecho, ¿qué rol le atribuyo al legislador? ¿Y qué rol me atribuyo como juez? Yo como juez voy a ver al legislador nacional, al legislador departamental, al legislador municipal como una más de las fuentes del derecho. Y yo como juez voy a desempeñar ya no ese rol subordinado a aplicar ciegamente la ley, sino a someter a permanente control de esa ley a la Constitución, a los valores, a los principios, a los derechos. Si esa ley realmente es constitucional, constitucionalmente válida, convencionalmente válida, si no viola derechos y por lo tanto a garantizar la supremacía constitucional. Yo como juez tengo un rol protagónico porque voy a someter a permanente control esa ley que voy a aplicar, sea nacional, subnacional, departamental, municipal, para garantizar la supremacía constitucional.
porque el legislador es una de las varias fuentes del derecho. Entonces, fíjense cómo el razonamiento del juez y la argumentación va a variar totalmente dentro del modelo de Estado legislado al modelo de Estado constitucional. Obviamente, un caso que se ha dado, por ejemplo, en el ámbito de la ANAPOL, me acuerdo, se destituyó a una cadete eh, porque estaba embarazada, y así lo decía el reglamento, ¿no? El reglamento de la ANAPOL decía que ninguna cadete podía embarazarse por un tiempo, no me acuerdo qué tiempo, y que en caso de estado de gravidez tenía que haber sido dado de baja. Obviamente, cuando llega al proceso disciplinario sancionador dentro de la ANAPOL, donde eso sí bien no son jueces judiciales, pero están administrando un tipo de justicia en este tipo de procesos administrativos, dentro del modelo legislado de derecho, ¿qué hace? Aplican de manera mecánica y ciega el reglamento. El reglamento dice que todo cadete, toda mujer cadete que se embarace será dada de baja. Perfecto. Juanita Pérez se embarazó, ¿no? Algo, no sé qué, no sé si es 2 años, y por lo tanto es dada de baja. Ese administrador de justicia, en este caso dentro de un sancionador disciplinario, está aplicando mecánicamente el reglamento. No se está preguntando ni está sometiendo a permanente control de constitucionalidad o de validez constitucional si ese reglamento lesiona o no derechos y garantías. ¿Por qué? Porque está argumentando, ¿no?, subordinado a una aplicación mecánica de la norma. Pero si fuera un juez, o en este caso el tribunal disciplinario, no sé, que está dentro de un modelo de Estado constitucional de derecho, lo que tiene que hacer es preguntarse si esa norma es constitucionalmente válida, si es convencionalmente válida, si no lesiona derechos y garantías. Y obviamente, en esa labor está argumentando ya no bajo un modelo de Estado legislado de derecho, sino bajo un modelo de Estado constitucional de derecho, donde va a tener que interpretar, tener que integrar las normas, o sea, va a utilizar otras metodologías de argumentación jurídica para garantizar la supremacía constitucional. Bueno, aquí nos quedamos. Para mañana, por favor, vamos a leer este artículo. Vamos a debatir sobre este artículo y sobre estos